con frecuencia se escucha también que varios de estos personajes vivían en sus estancias, o sea, la proyección de Asunción hacia el resto del país eran las estancias, ¿no? En términos de relación, ¿no? Y había, sí, eran propietarios, eran una clase alta, para llamarle así. Caballero y sus hermanos eran de Tobatí, los Iturbe eran de San Pedro, los Yegros, porque eran los hermanos, eran Quiquigó. Troche era de Curuguatú. Terratenientes todos. Eran terratenientes y los terratenientes organizaban a la gente de la localidad y así se formaban los ejércitos. Era un poco, casi te diría feudal, ¿no? Ah, sí, sí. No había feudalismo en América porque el rey de España no quería señores feudales, pero en fin. Pero era una práctica local, feudal. Era una práctica, reunía a la gente, tenía un grado oficial, tenía una estancia, un grado oficial, juntaba a los paisanos del lugar y prestaba servicio militar. Esa era la milicia. Llegamos al 14 de mayo y yo me pregunto, ¿cómo es que en Paraguay se hizo un golpe sin Albino Jara y sin Lino Oviedo? ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad en términos futbolísticos ya le estaban chutando penales al pobre gobernador Velasco, Sí. porque Velasco fue un buen gobernador. Él era el representante de un poder que había desaparecido y que tenía que caer. Bueno, esa parte estaba donde no tenía que estar. O quizás estaba bien porque sin él... ¿Quién era Velasco? Velasco era un oficial español que había tenía una larga carrera militar administrativa. Vino aquí vino al virreinato del Río de la Plata, primero como gobernador de las Misiones, después como gobernador del Paraguay, y era moderado. Había gente de la línea dura que quería reprimir, él no reprimió, sabía que le conspiraba. Comenzaron las conspiraciones en octubre de 1810. Ahí ya se pilló una que se desbarató. Siguió eso en diciembre. En enero y febrero, más conspiración. Enero y febrero del 11. En abril de 1800, otra conspiración que también se desbarató. Más todo lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Claro, mar de fondo. Y bueno, ya en mayo te chutan penales, alguna vez te descuidas y te entra un gol. No podía dejar de ser así. Sí. Y Paraguay siempre hace las cosas a su manera. Generalmente las revoluciones americanas se hacían de día. Se llamaba al pueblo a la plaza, en la plaza se juntaba la gente y destituía al gobernador, al capitán general, al que sea. Paraguay tuvo que ser de noche. Sí, y duró 2 días. Con repique de campana. Bueno, pues está bien, se hizo lo que se tenía que hacer. Sí. Y bueno, dentro de nuestra idiosincrasia. ¿Y cómo fueron los días siguientes? Pues tampoco fue una cuestión muy traumática nuestra revolución, ¿no? No, nosotros por suerte no tuvimos una cuestión dramática, pero fíjate un poco en México. Comenzó en septiembre de 1810 y terminó en 1821. Sí. Y en México se calcula que murió el 10% de la población. Eran 6 millones de mexicanos y murieron 600,000. Eso fue muy sangriento. Fue muy sangriento. En Colombia, en Venezuela hubo mucha... Sumándole toda la disputa que hubo, digamos, todo ese componente tan pintoresco de la irrupción francesa y toda esta historia también. Está todo eso y realmente fueron guerras muy sangrientas. Aquí en Paraguay, se lo destituyó al gobernador y se lo destituyó de una manera muy americana. Se lo dejó a él como presidente de un triunvirato, pero ya no tenía ningún poder. Se le quitó. Ahora, eso no fue típicamente paraguayo. Ah, sí, porque... Eso ocurrió en Buenos Aires el 24 de mayo de 1810, cuando a Cisneros, que era el virrey, lo dejaron como figurete ahí como jefe de una junta. Eso sucedió también en Bogotá, o Santa Fe, como lo decía entonces, dejaron al virrey de figura decorativa y en varias otras localidades se formaban juntas y se trataba de hacer las cosas de una manera... Quizás también había mucha influencia de esto de, no queremos cambiar cadenas hispanas por lusitanas, O sea, transmitir un mensaje capaz, ¿no? Y había hay una cosa muy curiosa, ¿de dónde salen las juntas? Cuando yo estaba en la escuela me preguntaba por qué había junta en Asunción, junta en Buenos Aires, junta en Caracas, juntas. ¿Por qué juntas?
Porque esa era una institución típicamente española. Eso ya está en la ley de 7 partidas. En la ley de 7 partidas se dice que cuando muere el rey sin dejar heredero, los hombres buenos del lugar se reúnen y nombran una junta, un gobierno, unas cuantas personas para gobernar en nombre del rey. Bueno, eso venía ya del siglo XIII y se aplicó después a las autoridades. A falta de autoridad se hace una junta. Y bueno, pero los americanos tenían razón, porque hay otra cosa, que en el sistema legal español la autoridad residía en el rey, no en los funcionarios. No había rey, Fernando VII estaba preso en España, en Francia, perdón. ¿Qué pasa? No había rey. Y los funcionarios españoles, nada. Y los españoles dijeron eso, aplicamos la ley española. Y los funcionarios españoles decían, perdón, los funcionarios españoles no, nosotros somos representantes del rey, no señor. Aquí se forma junta, le agradecemos los servicios, hasta luego. Me divierte pensar qué pasaría hoy con una legislación que plantee esto de los hombres buenos. Antes, quiero pedirte una reflexión al respecto de cómo que José Gaspar Rodríguez de Francia termina ganando ese ajedrez político y quedándose solo con todo un poco más tarde. Y porque la Junta... ¿Qué tenía él que no tenía el resto? ¿Qué tenía él? Que él entendió las circunstancias políticas mejor que Fernando de la Mora, que era su rival, incluso mejor que Yegros. Mora quería crear una sociedad basada en el comercio, en la liberalización del sistema, pero ¿qué pasó? En 1812 se forma, en 1811 la Junta, 1812 llega una inundación feroz que arruina la agricultura y la ganadería, hay langostas, se corta el comercio exterior, el comercio básicamente a través del río Paraná, que era el contacto con el exterior. Y entonces se vuelve a las formas tradicionales de gobierno. La estancia, las autoridades de la campaña. Pero las autoridades de la campaña no eran precisamente democráticas. Las autoridades de la campaña eran los señores locales. Bueno, Francia se apoyó en esa gente. Mora no tenía el apoyo de esa gente. Y en gran medida lo que ocurre con Francia es que se vuelve a un sistema anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Una autonomía, pero una autonomía en la pobreza. No una integración basada en la riqueza, en el comercio, en el intercambio. Ese fue los gobiernos conservadores, y Francia fue un conservador. Los gobiernos conservadores tienen eso. Que saben qué es lo que le gusta a un cierto grupo de la gente y bueno, hacen lo que le gusta a la gente. Nitidez. Y sí. Con todo lo deplorable que puede suceder ahí. Quería consultarte, bueno, un poco más sobre Francia. Sí. Toda esa historia de cómo fue desembarazándose de ese entorno histórico del 14 de mayo, ¿es todo real? ¿Es así? ¿Sucedió así? Y sí, ocurre una cosa que en gran medida, curiosamente, ese fue el gobernador español, pero siguió el sistema español. Lo que llama el historiador francés Marc Ferro, nacional colonialismo. Si se quiere buscar un ejemplo más claro, es lo que pasó en Sudáfrica. Cuando Inglaterra, que era la potencia colonial, dijo, bueno, se acaba la colonia Sudáfrica, no puede ser así. Y los blancos residentes en Sudáfrica dijeron, no señores, vamos a seguir con el imperio británico, era nacional colonialista. Y eso pasó en gran medida en América, en Sudamérica, en América hispánica. Siguió el sistema colonial y el perpetuador del sistema colonial fue el doctor Francia, frente a los proyectos liberales de Fernando de la Mora y de otros patriotas. Te voy a pedir una dosis de López que no puede faltar en esta mesa, ¿no? Y de tus libros, yo admiro mucho el peluquero francés, porque pinta esta corte de los López con todo lo pintoresco, un poco grotesco y curioso que era esa imitación europea. Sí. ¿Cómo debió ser?
y tenía su toque folclórico. Pero yo dentro de todo estoy de acuerdo con lo que hacía Carlos Antonio López, que era abrir el país que había estado cerrado durante años y años, y abrir al comercio, abrir a las ideas, a los técnicos extranjeros. Se tenía que hacer, y por supuesto el aprendizaje siempre tenía que ser. Y al respecto hay un libro del historiador Thomas Wigan, que en versión corta se llama La economía de la independencia, y te muestra que el comercio de la hierba fue lo decisivo. Y ese libro lo publicó el Cabildo en el Bicentenario. No lo tenía si no te lo hubiera traído. Pero voy a ver si lo consigo y te lo hago llegar. Sí, sí. Era básicamente la hierba. Ahora, otra cosa, no sé de dónde salió que en tiempos del doctor Francia Paraguay, en tiempos de López también tenía un sistema moderno, autónomo. Era básicamente la exportación de la hierba, del tabaco y de la madera a las provincias del sur. Pero yo creo que es demasiado importante esto. O sea, el Paraguay potencia nunca existió. No, nunca existió. No es un mito. Es un mito, exactamente. Se pueden tomar como referencia las exportaciones. El Uruguay exportaba mucho más que el Paraguay. Claro. Me gustaría detenerme un poco en la historia que revelás en la novela, que no es una novela, si bien es una novela basada en la historia, es una novela argumental muy, muy bonita, pero esa atmósfera se magnifica más con la presencia de Elisa Lynch en Paraguay, o sea, se hace más europea la corte de los López. No necesariamente, porque don Carlos no la quería ella. No la quería. No la quería. Don Carlos, hay que entenderlo dentro de todo. Él a las parejas que vivían en concubinato en el campo le mandaba al cura, porque el matrimonio era religioso, no había registro civil, con el comisario. Casarse ya, sí. Bueno, era un sistema autoritario. Pero por otro lado había dos graves problemas. El de los hijos que quedaban abandonados, la paternidad irresponsable, y el de las enfermedades venéreas. Y el viejo de estilo, bueno, Bareté decía un señor, cásense. Y en el campo en ese momento, cuando uno se casaba ya tenía que portarse bien. Mientras no había compromiso, cada cual hacía lo que quería, el hombre por lo menos. Pero si había bendición, bueno, listo. Y él quería resolver el problema del Paraguay así. Quería que sus hijos se casaran legalmente como él, que formaran una familia, y llega esta señora que ya estaba divorciada, y con fama de mundana, digamos. Y sí, el hijo estaba desesperado. Los hijos no le salieron bien, las mujeres sí. Pero Venancio López era bastante farrista y los hijos eran bastante... Sí. Sí. Y este muchacho, que luego sería mariscal, ¿cómo era en los tiempos en que va a Europa? ¿Se ilustró Francisco Solano? Y tenía que ser, porque sí, se ilustró, tenía una formación que podía considerarse europea, estuvo recorriendo, él sabía francés, sabía muy bien francés, inglés, según dicen no tanto, pero bueno. Pero el problema era el sistema. Él fue coronel a los 15 años y general a los 18. Un poco difícil que no te suban los pájaros a la cabeza con ese tipo de cosas. Cuando tienes poder absoluto, no sé. Sí. Esta última pregunta tiene que ver con, digamos, este debate tan intenso que se da al respecto de algunos que dicen que lo que sucedió después es casi como un destino manifiesto, dirían los americanos, o era evitable. ¿La guerra se pudo evitar? Yo pienso que sí. Pienso que sí. De hecho, se evitó durante todo el gobierno de Carlos Antonio López. ¿Y por qué? Porque cuando López viejo tenía problemas con el Brasil, se apoyaba en la Argentina. Tenía problemas con la Argentina, se apoyaba en el Brasil. Hubo incluso enfrentamientos armados, hubo una flota brasilera que llegó hasta Asunción, pero nada, hasta cerca hasta el río Paraguay, aunque sean. Pero no había guerra, había una pelea, un zoco, y después se terminaba y manteníamos buenas relaciones. Además que la política tradicional del Brasil fue la de evitar la reconstrucción del virreinato del Río de la Plata. Y en ese sentido el Brasil apoyaba la independencia del Paraguay frente a la Argentina.
Paraguay podía contar con eso 100%. Así que se podía evitar. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. De nada, no sé si hablé de más. A ver, no, realmente nos bien. faltó tiempo. Bueno, tiempo. listo. Muchas gracias. ¿Sí?